Hola, somos Juan Peruerena Arregui y Miguel Díaz Emparanza Moguera de la Universidad de Valladolid y vamos a presentar la comunicación titulada Innovación tecnológica y renovación escénica, Mariano Fortuny o los mecanismos expresivos de la luz eléctrica. En el proceso de revalidación histórica de las artes en relación con Mariano Fortuny Madrazo, su figura y obra se han resistido a una categorización clara debido a la diversidad de áreas que abordó, sus múltiples intereses y a la variedad de contextos en los que trabajó. Esta ambigüedad lo convierte en un creador enormemente contemporáneo, ya que desafía la distinción entre la artesanía y la ideación estética, así como entre la creatividad y el conocimiento especulativo. La curiosidad inquieta y la creatividad prolífica de Fortuny, junto con su legado heterogéneo, abarcan desde el eclecticismo del fin de siècle hasta el modernismo de la Belle Époque. Esto lo sitúa en una simbiosis original entre perspectivas y actitudes contemporáneas y la tradición cultural más venerable, enraizando sus innovadoras propuestas en la solidez de la herencia cultural. En particular, su experimentación en el ámbito teatral destaca como un medio crucial para expresar sus ideas estéticas e ideológicas, lo que le otorgó reconocimiento público. Su enfoque se centró en la dimensión visual del teatro, influenciado por sus experiencias en París y su fascinación por Richard Wagner. Además, sus visitas a Bayreuth en el siglo XIX lo llevaron a una revelación estética que cuestionó la armonía holística del concepto de Gesamtkunstwerk. Las investigaciones de Fortuny lo llevaron a abordar dos aspectos interconectados en su búsqueda de enmendar esta fractura estética. Primero, reimaginó el espacio escenográfico, alejándose de las técnicas planas y convencionales del teatro decimonónico. Eliminó las bambalinas de aire y desarrolló la famosa cúpula que lleva su nombre como una alternativa innovadora. En segundo lugar, se centró en la iluminación escénica, ajustando el uso de la nueva luz eléctrica y reformando los sistemas de proyección. Su visión era pionera y desafiaba las normas de la época. En particular, su concepción de un fondo esférico para representar el cielo revolucionó la tecnología del ilusionismo pictórico en el teatro. En resumen, Mariano Fortuny Madrazo se destaca como un creador contemporáneo que desafió las categorías tradicionales, fusionando una amplia gama de influencias y tradiciones en su obra. Su enfoque en el teatro, la reforma del espacio escenográfico y la iluminación escénica lo convierten en una figura innovadora y visionaria en la historia de las artes. La presente comunicación aborda la figura de Mariano Fortuny y su propuesta de redefinición de la imagen y del espacio escénicos a través de la experimentación con las posibilidades lumínicas brindadas por la electricidad. Se pretende, como objetivos principales, analizar la significación de las aportaciones técnico-estéticas de Mariano Fortuny en el contexto de las artes performativas, destacando su contemporaneidad y diversidad de intereses, especialmente en el ámbito teatral, y con especial énfasis en sus contribuciones a la tecnología escénica. También es preciso acotar una revisión, desde posiciones críticas, de la magnitud de sus innovadoras soluciones de iluminación, no solo desde el desafío de complejas soluciones técnicas, sino también desde la trascendencia de sus implicaciones estéticas y conceptuales. Por último, se antoja necesario contrastar y contextualizar la aproximación de Fortuny a la escenografía con las poéticas vanguardistas de su época que, sin abandonar su adherencia a la tradición de una suerte de realismo estilizado y sin ceder a las presiones de la abstracción, consiguió renovar y enriquecer la experiencia del espectador al actualizar los mecanismos figurativos de la mímesis escénica. La metodología de este estudio se desarrolla a partir de la aplicación de varios ejes estratégicos desde la perspectiva de un revisionismo crítico, a la luz de los postulados de la teatrología, la escenología o los performance studies, transversal y no experimental. La aproximación se articula en torno a un examen fundamentalmente analítico descriptivo a partir de fuentes primarias y secundarias, de orientación cualitativa, con el objeto de caracterizar los tópicos revisados y evaluar sus repercusiones y derivas. Así, sobre la base de los aportes teóricos y de la literatura crítica seleccionada, se abundará en los posibles significados y eventual alcance de las innovaciones fortunianas. La cúpula de Fortuny, diseñada para abordar los problemas de la escenografía bidimensional en el teatro, consistía en una estructura neumática en forma de cuarto de esfera que cubría todo el escenario. Esta estructura se apoyaba en dos capas de tela mate, con un espacio intermedio que se inflaba con aire comprimido para crear una superficie suave y uniforme. La iluminación coloreada, indirecta y difusa, junto con proyecciones, permitía simular de manera realista el cielo estrellado o diáfano. Esta solución técnica representó una actualización significativa de la escenografía pictórica bidimensional,
que no podía lograr la continuidad visual necesaria para recrear unidades espaciales coherentes con piezas separadas como bastidores y bambalinas. La cúpula Fortuny también se inspiró en los avances de la física recreativa y artefactos como el panorama y el diorama, que reproducían fenómenos naturales de manera convincente. El panorama, inventado por Robert Baker en 1787, presentaba paisajes y vistas urbanas en un telón curvo de gran tamaño para crear ilusiones realistas. El diorama, derivado del panorama, permitía transformar la vista mediante la iluminación frontal y posterior, creando efectos de fundidos encadenados. Estos procedimientos influyeron en la escenografía teatral al formalizar la escena cuadro, donde un sector cercano representaba un primer plano y un fondo más iluminado ofrecía una expansión horizontal. La cúpula Fortuny reemplazó el enfoque gráfico tradicional por una iluminación pictórica, manteniendo los principios de la escena cuadro, pero logrando una variación significativa al crear un cielo ininterrumpido y orgánico. La ausencia de puntos de fuga y la continuidad perspectiva permitieron al espectador percibir la imagen de manera coherente y sin referencias intermedias de escala. La cúpula Fortuny revolucionó la escenografía teatral al proporcionar una solución que mejoraba significativamente la ilusión óptica en el escenario. Las nuevas posibilidades de la iluminación eléctrica llevaron a un replanteamiento del realismo naturalista en la escenografía, donde el énfasis se trasladó de la fidelidad mimética a la creatividad en el diseño escenográfico. En lugar de imitar la realidad, se priorizó la carga emotiva del color y la utilidad dramatúrgica de la iluminación. Esto implicó subordinar la escenografía a efectos luminosos y a una estética adecuada, evitando que la perfección técnica eclipsara la narrativa dramática. A pesar de estas tendencias, Mariano Fortuny no se alineó completamente con las poéticas teatrales de vanguardia de su tiempo. Sus proyectos escenográficos mantuvieron códigos arraigados en la tradición y la convención, y no adoptaron por completo las nuevas tendencias internacionales. Fortuny defendía la perfecta ilusión, un ideal que había impulsado el desarrollo de la escena teatral occidental desde la Ilustración. Sus obras teatrales no se alineaban con las visiones disgregadoras de vanguardistas como Craig, Appia o Fuchs, quien desafiaban la verosimilitud convencional en la escenografía. Sin embargo, Fortuny compartía con algunos de estos vanguardistas, como Appia, la creencia en el papel fundamental de la luz como intermediaria entre el actor y el entorno, entre el texto y la representación teatral. La luz era vista como el elemento clave para fusionar todos los aspectos de una puesta en escena. La luz asumía una responsabilidad significativa en la búsqueda de la verdad y la belleza, influyendo en la forma estética resultante de la representación teatral. Así, Fortuny, aunque no se adhirió completamente a las vanguardias teatrales, reconoció la importancia de la luz en el teatro y la necesidad de equilibrar la ilusión con la estética para lograr una representación teatral efectiva y convincente. Frente a las operaciones intelectuales que se enajenan de la realidad sensible para considerar la substancia dramática en su pura esencia o noción, auspiciadas por las prácticas esencialistas de las vanguardias, Fortuny respeta la forma tradicional de concebir el cuadro escénico y sus competencias, y por tanto de diseñar sus contenidos, pero lo redimensiona y altera la relación óptica entre el ojo del espectador, el espacio cinético de los personajes y los últimos términos del foro al virtualizar su figuración en términos luminosos. Se trata de un proceso en el que la luz forma parte activa y en el que adquiere un valor propio al transformar los inconvenientes que el esclarecimiento eléctrico suponía para la pintura teatral de raigambre decimonónica en la base de un nuevo régimen de representación y de un insólito repertorio de imágenes. En estos términos, la escenografía da un paso más hacia la llamada espaciografía, y la luminotecnia se convierte en instrumento dramático, narrativo, locativo y diegético a instancias del acontecer espectacular, vector dramatúrgico y sustancial de la escenificación. Fortuny defiende la asequibilidad al reconocimiento, de la identificación concreta del locus, lo que desemboca en un patrimonio de imágenes asombrosas, representaciones analógicas de realidades en donde descripción y sensación funden espacio y tiempo, a partir de elementos contados con absoluta verdad, pero preñados de sugestión poética, de vocación emocional y de valores de innegable alcance simbólico. Muchas gracias.